Bueno, yo tenía, cuando la conocí, tenía 26 años, 26. Ella tenía 22. Nos gustaba ir al teatro, al cine. Teníamos muchas cosas en común, ¿verdad? Y ella decía que yo le gustaba porque era del campo. Ese fue el gancho. Nos gustaba salir a pasear al campo, disfrutar de la naturaleza. Ella era muy sencilla, y entonces eso fue lo que nos fue uniendo. Yo estaba allá en la montaña cuando era secuestrado. Yo me despedí de ella el 19 de mayo y subí a la montaña como a los 8 días más o menos. Incluso todos los planes que habíamos hecho nosotros se desbarataron, pues, porque a mí me dolió mucho. ¿Sabe por qué? Porque ella me decía, a mí no me importa que me maten. Lo que sí me da miedo es que me vayan a agarrar viva por las torturas que le hacen a uno. Ella siempre me decía eso. Y desafortunadamente la agarraron viva. Ay, que Bobby. Llena de colochitos. No todas mis hijas tuvieron colochos como los tuvo ella. Ella los tuvo. Era su cabecita llena de colochitos. Pero la Marlen era muy pequeñita y se iba a parar allá a la orilla de la mesa para que yo le diera panito, como que fuera Chuchito, ¿verdad? Pero así lo hacía. Ella llegaba ahí conmigo para que yo le diera panito. Yo he trabajado en la tarde en la Escuela de Comercio que queda en la 10ª Avenida. Y yo siempre me iba de aquí y me iba para allá. Y ese día habíamos quedado de juntarnos porque íbamos a ir a comprar ropa para el niño que iba a nacer. Y de ver que ella no llegó a mi escuela a traerme, entonces yo busqué y pregunté y me dijeron que ella había salido aquí desde las 2 de la tarde. Pues entonces caminando de ahí para la bajada del puente,
ahí la habían secuestrado. Lo vieron varias personas, pero como el miedo que tenían, no quisieron decir nada. Marlene es mi hija. Y yo quiero saber mucho de ella, porque ella se fue muy jovencita y ha sufrido mucho, tanto como yo lo he hecho. A ella la secuestraron, me la llevaron a la fuerza. Sí, todos los días paso por ahí. Sí, siempre que paso por ahí pienso en ella. Es un recordatorio diario, ¿verdad? Y sí, imagino, ¿verdad? Cada vez que paso como fue el hecho, ¿verdad? Vuelve otra vez a darse. Mucha gente decía, fue el terremoto el que las mató y la gente enterrada en esas fosas habían sido víctimas del terremoto del 76. Hay que olvidar, el único que puede juzgar es Dios. No hay que ser resentidos, ya no hay que martirizarse con el pasado. Lo único importante es el futuro y el presente. Se fueron de aquí, hicieron su vida en México, se fueron a los Estados Unidos y ya no están acá, ¿verdad? Solo abandonaron a su familia y se fueron. Y todo se reducía para el control social, ¿verdad? Estos son los archivos de mi mamá. Es un acervo documental que elaboró mi abuelo durante el proceso de búsqueda. Él registró y guardó todos los artículos de periódicos o información que salieran en los medios de comunicación y los guardaba como parte del registro de lo que fue el secuestro de mi mamá. Esta, por ejemplo, son 2 meses después del secuestro de mi mamá, con fecha del 6 de agosto del 81. Mis abuelos son de Baja Verapaz, por eso es la noticia, ¿verdad? La aflicción de los bajaverapacenses a partir del secuestro de mi mamá. Aquí se habla precisamente sobre el estado de embarazo de mi mamá y que no habían respetado eso y aún así se la habían llevado. Y se le exige al Estado que aparezca ella, ¿verdad? Y que se investigue. El distrito 30-2, consternado por el desaparecimiento de la compañera maestra Judith Marlene Gularte de Paz, directora de la Escuela Nacional Rural Mixta Sara de la Hoz de Méndez Montenegro, ante el Magisterio Nacional y Opinión Pública, hace saber. Primero, que el día viernes 5 de junio, a eso de las 16 horas, a inmediaciones de la colonia La Brigada, fue secuestrada la compañera maestra Judith Marlene Gularte de Paz, no respetando su condición de mujer y mucho menos su estado de gravidez. Segundo, que fue secuestrada por 4 hombres fuertemente armados, llevándosela por rumbo desconocido, hace ya más de 8 días. Tercero, que la compañera es una maestra dedicada a su labor docente y como mujer es una madre ejemplar. Prueba de ello, sus hijos lloran desesperadamente su desaparición física. Cuarto, además solicita a las organizaciones conscientes y democráticas que se pronuncien sobre este nuevo acto de violencia en contra de la sociedad guatemalteca y especialmente del gremio magisterial.
por lo anteriormente expuesto, exige a las autoridades para que se sigan las investigaciones correspondientes, así como también a sus secuestradores que respeten su integridad física y la devuelvan sana y salvo al seno del hogar. Guatemala, junio de 1981, Distrito 30-2. Es una de las peores pesadillas que ha pasado en la vida, que he pasado en la vida como hombre, como profesor o como me cataloguen, ya que he de decir que si bien es cierto, a todos nosotros los humanos nos ven las cualidades que poseemos, también los defectos que manifestamos. En este caso, un Dios poderoso dio a mi hija el privilegio de concebir un nuevo ser a quien llevan sus entrañas, y por ello es que los plagiarios de ella deben comprender que dentro de las cualidades que un Dios le da a la mujer debe respetarse. Las cosas sucedieron de tal forma y no es mentira, no es invento, no es que mi mamá se haya ido a Cuba como algunas parientes también nos lo señalaron, ¿verdad? Y otras personas. Pero no, mi abuelo hizo ese trabajo de archivístico, se podría decir, ¿verdad? Muy elemental, y armó su archivo, su pequeño acervo sobre el secuestro y proceso de búsqueda de mi mamá. Ay, ya se imagina, esto es como la muerte, peor que la muerte, porque la muerte sabe uno que es algo, un acontecimiento donde se le quita físicamente a alguien, pero sabe dónde está. Sabe que lo puede ir a poner flores si es su rito, que sabe y lo vio. Sin embargo, en la desaparición forzada no es así. En estos casos es una interrogante diaria. ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? Porque uno sabe que en esa época el que desaparecía era casi sinónimo de muerte. Por eso cuando nosotros hacemos la búsqueda de mi hermana, hacemos una búsqueda por dos. Y le pedimos al Estado, tanto por la vida de ella como por la vida de ese bebé, que no sabemos qué era, si era hombre o era mujer. Y como les digo, creo que el crimen más grande que puede cometer un Estado es desaparecer a su gente. Porque eso es un dolor y un luto eterno. No es posible que eso sea así, pero sin embargo nos sucedió a nosotros y le ha sucedido a 45,000 personas que desaparecieron en Guatemala, a 250,000 víctimas de la guerra que por la intolerancia fueron masacradas, solo por pensar diferente y por querer una Guatemala mejor. A veces he pensado que tal vez es más fantasía mía, pero cuando yo veo las cosas y veo que la realidad supera la fantasía, digo, ¿por qué no? Podría ser. Y además, como les digo, no es solo ella, había otros casos. Marlene era para mí, era mi mejor amiga, era mi comadre, era mi compinche, era mi confidente, ella era la mamá de mis hijos y yo era la mamá de sus hijos. Mis hijos le llamaban la otra mamá y yo era la otra mamá para los de ella. Siempre pensamos que y lo platicábamos que si alguna de las dos nos pasaba algo, nosotros íbamos a ver por los hijos de la otra, sin
pensar jamás que eso iba a suceder. Para mí, la historia de Marlene no puede borrarse así nada más, ni de un pedazo de papel, ni de un pedazo de trapo. Y ese es la que se debe levantar muy alto la frente, porque la Marlene valía mucho. Porque eso es dejar gran historia.